Muy bien. Vamos a ver entonces a grandes rasgos lo que sería el fin de la materia, las características de la misma y acercarnos a algunos de las cuestiones esenciales que van a pedir para la actividad. Mi nombre es el doctor Osvaldo García Martínez. Cuento con el doctorado en Filosofía con asentación en Estudios de la Cultura y soy candidato a doctor en Ciencias Políticas y en Desarrollo Educativo y maestro en Educación Media Superior, licencia para Educación Media Superior y licenciatura en Historia. Y vamos a ver en esta sesión, principalmente, como decíamos, un panorama y un acercamiento a lo que sería la importancia de conocer la sociedad y evolución de México desde un aspecto histórico y, por qué no, también hablar de las cuestiones trascendentales de la misma, que no solamente se van a referir a lo que es la cuestión netamente informativa o de acontecimientos. Si tiene alguna duda o comentario, con toda confianza, puede escribirme o abrir el micrófono. Vamos entonces a hablar del propósito general. Vamos a identificar el desarrollo de México. Ese es el propósito de la materia misma, desde el movimiento de independencia hasta nuestros días, a través del estudio de estos hechos históricos o la misma reflexión misma de los hechos históricos y al mismo tiempo conocer ese destino social de la población mexicana, qué es lo que ocurre con ella en los siglos XIX, XX y XXI. Primordialmente se abordará lo que es el siglo XIX. Vamos a ver entonces, aquí es la introducción al tema de sociedad y evolución de México. Si no se llega a escuchar, me comenta para cortar el micrófono. Gracias. Te doy la bienvenida al módulo Sociedad y Evolución de México. Este curso te permitirá desarrollar una visión más amplia de los orígenes de la sociedad mexicana moderna y sus procesos de adaptación y cambios tanto económicos, políticos y culturales, que la han moldeado a través de los 2 últimos siglos de su historia. El módulo está dividido en 4 bloques. En el primero, revisarás los detalles más importantes de la Guerra de Independencia y la conformación del Estado-Nación. En el segundo, podrás descubrir los motivos de la Revolución Mexicana y la institucionalización de los partidos políticos. En el tercero, analizarás los desajustes propios de un sistema político nuevo y las tendencias a los cambios sociales. En el último, revisarás la transición democrática de la sociedad y la influencia de los medios de comunicación. Los temas a tratar dentro del módulo son Guerra de Independencia y la conformación del Estado-Nación, la Revolución Mexicana y la institucionalización de los partidos políticos, desajustes del sistema político y tiempos de cambios sociales, la transición democrática y la influencia en los medios de comunicación. Espero que disfrutes del curso y que este te ayude a entender la transformación de México. Mucho éxito. Y bien, y entonces aquí conoceremos a grandes rasgos veremos lo que se pide y que serían a partir del, como se menciona ahí, del siglo XIX con la independencia, cuáles son las causas internas y externas, que enseguida veremos muy general, de manera muy general, para después abordar lo que sería el siglo XIX y la conformación institucional y cómo se van consolidando no solamente los aparatos del Estado, que sería el gobierno mismo administrativamente y la organización de estos entes o instituciones que pertenecen al Estado, sino también encontramos un desarrollo desde las instituciones educativas, de los sistemas de salud para el siglo XX principalmente, los partidos políticos o determinados partidos políticos y cómo es que se va dando esa transición entre un Estado más o menos incipiente desde el siglo XIX que se va construyendo hasta conocer el siglo XX
y ya entrando a este siglo XXI, cómo es que se dinamiza esta sociedad mexicana y cuáles son las circunstancias que llegamos a encontrar en la misma. Y hablando de la guerra de independencia, como habrán notado, y esta conformación del Estado Nacional, se menciona desde el movimiento de independencia los antecedentes que vamos a encontrar, tanto internos como externos, lo que va a provocar este levantamiento armado o revolución de independencia, y sin dejar de mencionar este gran proyecto de nación que va a ser reflejo a nivel material. Ya físicamente vamos a ver a partir del establecimiento de la Constitución de 1824, que es una de las constituciones de vanguardia de la época, porque pretenden ya en esa misma elemento constitutivo, y de ahí viene la palabra de constitución, construir una nación a partir de leyes que me hablen de obligaciones, derechos o garantías que tiene cada uno de los individuos del México ya independiente. También aquí traigo un poquito a colación de manera general que debemos entender que en México del siglo XIX o recién independizado no tiene esas características que hoy conocemos como un ente cohesionado, bajo un nacionalismo propio, entendiendo lo que es un mexicano como tal, o el vivir en un territorio mexicano. Se viven en distintas localidades y se tiene una noción de que están más o menos en un país homogéneo, que se habla cierto idioma, el español, pero recordemos que hay muchas poblaciones que tienen sus idiomas, que hoy en día se les dice a las diferentes lenguas indígenas, y ahí viene un poquito el debate, pero se habla entonces de una conformación incipiente. Para eso siempre recomiendo, si tienen oportunidad, de leer a Fernando Escalante Gonzalo, que se llama Ciudadanos Imaginarios, y es una concepción de esos ciudadanos que se cree que hay en el siglo XIX, cuando no es así. Todavía la idea, la noción de un proyecto como tal, o pertenecer a un territorio, se va construyendo poco a poco. ¿Quién se da cuenta de esto? Por supuesto que todos los liberales. ¿Quién encabeza este proyecto de unificación o de incorporación nacional? Benito Juárez, junto con Ledo de Tejada, hablando de un gran proyecto que busque nacionalizar e integrar. Bueno, y cierra este primer apartado de el México independiente con el denominado Porfiriato. En su primera etapa hablamos de esa paz en el país hasta cierto punto, aunque con grandes desigualdades sociales, económicas, principalmente por las condiciones que se prestan en el norte, más industrializado, en el centro más cargado políticamente, con un desarrollo más académico, las universidades teniendo un cierto empuje, y al sur encontramos una población netamente campesina, más dedicada al cultivo, etcétera, e incluso con condiciones hasta de extrema esclavitud, quien nos acerca muy bien con esa llamada historia inmediata en Ken Turner, con el México Bárbaro. Si tienen también la oportunidad de leerla, y les va a resultar bastante interesante conocer esto. Y aquí, como ustedes lo van a ver, vamos a encontrar esas causas internas y externas que van a provocar la independencia de México. Lo traigo ejemplo porque en muchas de las consideraciones y de las preguntas que llega a haber en cursos pasados sobre la materia, se hace referencia en que en ocasiones el cuestionario no presenta la información que se requiere o que piden para ir contestándolo en los videos que nos van presentando. Recuerden que el video es un apoyo para contextualizar, para conocer, acercarnos al periodo. Siempre se recomienda apoyarse en las diferentes informaciones,
a partir de cuadros comparativos, de esquemas como el anterior o mapas conceptuales, los mismos libros electrónicos que nos ofrecen como los que vemos a lo largo de las diferentes unidades del módulo, como el libro de Historia Moderna y Contemporánea. Y también aquí es importante referenciarles a ustedes que cuando nos habla de un periodo, por ejemplo, estamos hablando del periodo de la independencia, la guerra de independencia, hay que irnos, cuando vayamos a libros y estamos abordando alguna de las temáticas, aquí veremos que eso tiene que ver, inmediatamente lo relacionamos con la independencia de México, pero cuáles son las causas previas a esta independencia. Si nos llegan a preguntar en el cuestionario, hay que identificar dónde está esa información. Y el libro, no hay que leer completo este libro, simplemente irnos a los temas específicos que nos van a pedir como referencia aquí, que sería el trabajar determinada etapa de este periodo. Por ejemplo, hablar del siglo XIX, ahí vamos a encontrar en esta biografía, sí, pues, bibliografía del libro, concretamente el tema. ¿Y por qué hago referencia a este libro? Porque es el que se ha tomado como base para todo el módulo. Historia de México, moderna y contemporánea. Y específicamente si vas a contestar en cada unidad algún cuestionario, remítete al libro, a los temas específicos como tal. Bueno, y vamos a acercarnos a eso, a conocer para qué sirve la historia, en un primer lugar, primer momento. Pero ¿nos ha servido de algo? ¿Para qué sirve la historia? Consejas que vienen desde tiempos muy remotos hablan de la historia como maestra de la vida. Pero ¿nos ha servido de algo aprender historia? Hasta la fecha hemos aprendido a transportarnos a grandes velocidades, comunicarnos al momento desde y hacia cualquier lugar del mundo. Conocemos mucho sobre la vida de nuestro planeta, empezamos a escudriñar nuestro universo e iniciamos el entendimiento de la vida misma con los descubrimientos genéticos. Sin duda, nuestra capacidad de aprender es enorme. ¿Por qué no hemos aprendido a vivir en paz? ¿Por qué no aprendemos a ser justos? ¿Quién nos enseñó a creer que era natural que unos humanos vivan con todos los privilegios y otros sin cubrir sus necesidades? Y si se dice que el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla, ¿tiene la historia como maestra de la vida algunas respuestas? Cuando pensamos en la historia, es probable que la imaginemos como una simple narración muy larga, en la que todos están de acuerdo acerca de cosas que ocurrieron hace tanto tiempo que no tienen nada que ver con nuestras vidas. Pero en realidad, la historia es importante en nuestras vidas. Nuestra historia personal es parte de una historia más grande. Lo que hacemos a diario está condicionado por todo lo que pasó antes, y esas actividades también van construyendo la historia todos los días. Por otro lado, la historia forma parte de nuestra vida porque la aprendemos en las escuelas, aunque esas dos historias no parecen juntarse siempre. El contarse historias unos a otros para compartir experiencias vitales es un proceso esencial para comunicar y recrear de todos esos valores, costumbres y significados que llamamos cultura. Sin embargo, no hay una historia única y verdadera. Las fuentes de la historia son muchas y diversas, que van desde el propio hogar, la escuela, medios de comunicación, iglesias y más. Fuentes con distintos enfoques y estilos, y también con diferentes intenciones. Cuando la historia, ya con mayúsculas, se vuelve propiedad de las instituciones, se convierte en un instrumento de poder. Por eso, lo más común es que la difusión del conocimiento histórico responda a los intereses de quienes difunden o se proponen enseñar su versión de la historia, ya sea en la escuela, la televisión u otros medios.
Por eso, la historia que se escribe para los libros escolares suele ser muy diferente a la realidad. Entonces, ¿es posible encontrar respuestas en la historia? ¿Respuestas 100% ciertas? No, pero sí experiencias que pueden explicarnos cómo actuamos a diario y en el futuro, referentes que debieran ser tomados en cuenta en cada decisión que tomamos. Enterarnos de que lo que sabemos de historia puede no ser 100% cierto nos ha confundido más. Si es así, excelente. La historia con sus modos de escribirla, difundirla y aprenderla se nos presenta como un proceso confuso y complejo, plagado de opiniones, inconsistencias y contenidos no siempre confiables. Hay que desconfiar de las historias que se presentan como las únicas verdaderas. Conocer otras versiones, siempre sabiendo que lo único seguro es la incertidumbre. Y estar seguros de esa incertidumbre ya es una certeza de la que podemos partir. Curiosamente. Aquí vemos entonces de manera general la importancia de la historia. Sí, trae toda una carga ideológica, política, depende de quién la dirige, quién la crea, a quién va destinada esta historia, etcétera. Y también, como bien cierra en este video, es importante siempre tener dudas sobre lo que se informa, sobre lo que nos están diciendo de los personajes, etcétera, y cuáles son las grandes intenciones del mismo. Para hablarte también en función de lo que estamos viendo como esta sociedad y evolución de México, vamos a ver una carga que tiene que ver con una institución como la UB, pero lo que busca es que tú te acerques a reconocer una historia como comúnmente la vemos de hechos, sucesos específicos, sino la misma construcción de la sociedad a través de un eje primordial, que son la creación de las instituciones, pero en un primer momento, y después lo que vamos a ver con el apoyo de las líneas del tiempo es acercarnos a determinados acontecimientos que traten de permitirnos englobar todo un fenómeno como es el histórico a raíz de las diferentes etapas de los gobiernos en el país. Si llega a haber duda o comentario, con confianza, Jessica. Vamos a ver entonces aquí las actividades que ustedes trabajan a lo largo del módulo. La línea de tiempo, aquí una explicación que también les voy a proveer de este video, que me resulta muy aleccionador y sencillo para explicarlo y conocerlo. Muy bien, te agradezco, Jessica. Ya sé decir Jessie, disculpa. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Nivo Kids. En esta oportunidad vamos a ver las líneas de tiempo. Una línea de tiempo es un gráfico que nos ayuda a entender el tiempo. Nos permite ver y comprender las secuencias entre eventos a lo largo de la historia. Además, nos permiten expresar la ubicación de un hecho o acontecimiento en el tiempo, el orden cronológico de diferentes acontecimientos, la duración de un determinado hecho y la simultaneidad o conexión de hechos diferentes. Para poder comenzar a hacer una línea de tiempo, primero debemos seleccionar un tema, luego seleccionar el periodo que se desea representar, que puede ser un día específico, un año, una década, un siglo. Lo importante es que la línea de tiempo aparezca claramente dónde comienza y dónde termina el evento a analizar. Debemos también escoger los aspectos o hechos más relevantes. La línea de tiempo es un recurso para visualizar y sintetizar información. Por lo tanto, lo más útil es elegir solo aquella información que sea pertinente para el tema. Usar una medida de tiempo. En una línea de tiempo, las secciones que dividen cada periodo deben tener la misma medida. Ya sea en formato digital o en papel, debemos adoptar una unidad de tiempo, que nos va a dar una medida de tiempo.
Por ejemplo, si se va a hacer una línea de tiempo de un año, la línea puede estar dividida en meses. Si es un periodo histórico, puede estar dividida en décadas o siglos. Para dejar bien clara la idea, tenemos que observar el siguiente ejemplo. Si yo quiero representar que en mis 36 años de vida trabajé durante 2 años en una oficina, durante 10 en una escuela y durante 4 desde mi casa, y la represento de esta manera, no me da una verdadera idea de los tiempos, porque su proporción no es la correcta. En cambio, si yo primero elijo una unidad de tiempo y digo que cada celda va a representar un año, solo tengo que pintar según corresponda. Si comparamos, la unidad y las medidas de tiempo en la segunda línea están bien representadas. Tener en cuenta la orientación y dirección. Si la línea de tiempo es horizontal, los hitos o sucesos comienzan a trazarse de izquierda a derecha. Si una línea es vertical, de arriba hacia abajo. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte y presionar la campanita para estar al día con las novedades del canal. Hay diferentes tipos de líneas. En algunos casos se le pueden dar distintas formas a las líneas del tiempo con el fin de expresar alguna idea. Por eso, al hacer uso creativo de los elementos, se pueden usar todo tipo de formas. Se pueden usar líneas, flechas, formas geométricas, iconos, imágenes y otros recursos interactivos que están en la web. Hoy en día podemos encontrar una amplia variedad de herramientas y aplicaciones en las cuales nosotros podemos compartir las líneas de tiempo con otras personas para difundirlas rápidamente o para elaborarlas en equipo. También podemos consultarlas y editarlas de manera online desde cualquier lugar y en todo momento. Y también las aplicaciones nos permiten enriquecer la información recogida, agregando imágenes, enlaces, videos, sonidos y cualquier tipo de texto o bibliografía de interés. En la descripción de este video vas a poder encontrar toda la información, sitios web, líneas de tiempo y algunos programas para trabajar, incluso sin conectividad. Ya tenés algunos conceptos sobre líneas de tiempo. Ahora solo tenés que encontrar el recurso que más te guste para poder empezar a trabajar. Hasta el próximo video. Y entonces aquí, como menciona, tenemos algunos conceptos e ideas de lo que sería la línea del tiempo. Y también aquí te sugiero apoyarte en determinados programas para que lo puedas realizar. Aquí puede ser educación3.0.com, recursos, herramientas, crear líneas del tiempo, que la consideré muy amigable, pero no está de más. También puedes encontrarla en Geniali, realizas ahí muy bien una línea de tiempo, en Canva, que es otro de las plataformas bastante amigables para realizarla, Prezi, incluso el mismo PowerPoint te ofrece la posibilidad de realizarla y al final nada más lo que haces es copiar y pegar. Me dirán algunos que si se puede hacer a mano, por supuesto. Puedes realizarlo a mano, le sacas una imagen y la pones en el documento que envías respecto a lo que se pide como actividad. Otro de los temas a resaltar es el foro. Este foro para mí resulta también importante clarificar ese siguiente aspecto. Hay un foro que se abre en la tercera unidad referente a esta vida nacional de 1970 a 2000. Y aquí es conocer, en primer lugar, su opinión, o tu opinión cuando participes en dicho foro, sobre el periodo que elaboren en el formato para evidencia. Recordamos que ustedes bajan el formato en Word, ahí les va a pedir que elaboren ciertas indicaciones, conocer el periodo, cuáles son las circunstancias, etcétera, y hacer énfasis en aspectos económicos, políticos y sociales. Ya que realizaron esto, deben dar su punto de vista. Bueno, en primer lugar, tomas esa información y la pones en el foro y la compartes para socializarla con tus compañeros, y ya que tu compañero realimente tu información, tú realizas esto mismo también, opinas sobre el enfoque que dieron, si estás de acuerdo, y si no llegas a estar de acuerdo, de manera muy respetuosa, comentarle por qué consideras que quizá el enfoque debe ser de otra manera, etcétera, o mencionar que estás muy de acuerdo por el tipo de enfoque que le dio, la perspectiva que ofreció, etcétera,
para abordar la temática. Después de realizar esto, te voy a pedir que saques una impresión de pantalla de tu aporte en el foro y la realimentación que realizaste con algunos de tus compañeros, y y regresas a tu evidencia de aprendizaje en Word, y te va a pedir ahí un apartado que pegues ahí tu fotografía o tu captura de pantalla. Y con eso ya lo subes directamente al área donde te pide la actividad. ¿Alguna duda o comentario sobre esto? Ninguna duda, todo está bien. Muy gracias. Bien, en general entonces vimos lo que fueran actividades, el desarrollo de la misma. Si llega a presentarse cualquier otra consideración sobre la misma, sobre las diferentes actividades que se realizan, no duden en escribirme. Recuerden que estoy para apoyarlos, y que sugiero siempre, lo antes posible irte poniendo al día. Como te darás cuenta, no es obligatorio entregarlo en determinado momento, ni tampoco establezco yo, eso lo hago a título personal, no establezco penalización si lo entregas posteriormente tus actividades. ¿Cuál es mi recomendación siempre? Que te pongas lo antes posible al corriente para evitar que te satures al final, porque eso también evitará que yo te realimente. Digamos, ya recibiste tu actividad con anticipación o en los tiempos requeridos o que te propongo en los primeros mensajes. Ahí hay oportunidad de realimentarte, y abro inmediatamente la plataforma para que tú puedas volver a subir el documento si llega a presentar alguna falta de información o alguna área de oportunidad que tú requieras mejorar. Cuando mandas tu actividad, cuando estamos a punto de cerrar, digamos, un lunes y ya el miércoles cierra la plataforma, me va a resultar muy difícil. Sí te realimento, pero ya es complicado que te pueda abrir la plataforma debido a que se empieza a saturar con todas las actividades que mandaron posterior. Por eso mi énfasis en animarte a que constantemente envíes tus actividades. Hoy, digamos, estamos ya cerrando la primera semana, y sería ideal que ya entregases de aquí a domingo a más tardar lo que es el primer bloque. Recordando que ahí hay un calendario nada más de opinión y de sugerencia para que ustedes realicen las mismas, pero bajo su consideración también tomo mucho en cuenta que ustedes se dedican a realizar varias actividades, o están estudiando otra cosa, o trabajando, o se dedican al hogar, o etcétera, y que puede resultar complicado, pero no está de más nada más comentarles esto. Te agradezco mucho, Jessica, por tu tiempo y dedicación a esta sesión. Esperemos que podamos tener una siguiente sesión respecto a alguna de las inquietudes que llega a notar que sean reiteradas. Quizá pregunten por algo muy constantemente, entonces ya le dedicaremos otra nueva sesión. Pero por lo pronto, con esta creo que es oportuno respecto a los temas. Lo antes posible les mando el video, y agradezco mucho nuevamente a Jessica, y nos estamos viendo. Gracias. Cuídense mucho. Hasta pronto. Pues gracias, hasta luego. Que esté muy bien.